Señores, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, fue despachado a la cárcel de San Pedro de la Paz la madrugada de este domingo 24 de mayo. Es increíble que este tipo de casos estén ocurriendo en tan poco tiempo de gobierno transitorio, con altos funcionarios de gobierno en la cárcel. Las agencias de noticias detallan que el exministro Marcelo Navajas fue enviado a la cárcel de San Pedro y junto a él otros 3 involucrados. La madrugada de este domingo, el exministro de Salud Marcelo Navajas, el exdirector de Asuntos Jurídicos de esta cartera de Estado Fernando Valenzuela, el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico AICEM, Giovanni Pacheco, y el denominado testigo clave Fernando Humérez fueron enviados con detención preventiva al penal de San Pedro por la compra de 170 respiradores con sobreprecio. Asimismo, se determinó la detención domiciliaria de las 2 consultoras de la AICEM contratadas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, las señoras Ana Espinosa y Gabriela Pérez. Según el fiscal Rudy Terrazas, quien está a cargo de este proceso, los elementos, las pruebas, los indicios contra el exministro Marcelo Navajas muestran que él ha remitido 2 cartas a la AICEM para la contratación de la empresa y compra de los respiradores. Esos fueron parte de los elementos que el juez ha tomado en cuenta para dar la detención preventiva. Asimismo, la autoridad judicial apuntó que además se tomó como otro indicio la pericia al teléfono celular del señor Valenzuela, en el que se confirma que mantuvo comunicación entre los imputados. El Ministerio Público imputó a los 6 implicados por uso de influencias, malversación, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública e incumplimiento de deberes. Luego de casi 12 horas de audiencia, el juez 11º de materia en lo penal, Hugo Huacani, determinó a las 3:15 am de este domingo dar 3 meses de detención preventiva para Navajas y 6 para los otros 3 sospechosos mientras dure la investigación. La defensa de todos los imputados apeló la determinación. Bien amigos, ¿qué opinan ustedes? El exministro de Salud enviado a la cárcel por 3 meses con detención preventiva, mientras que los otros 3 sospechosos, donde está el denominado testigo clave Luis Humérez, por 6 meses. Pero a ver, escuchemos la palabra del fiscal que tiene a su cargo este caso escandaloso de los respiradores. ¿Qué dijo tras la audiencia? Y así también luego vamos a escuchar cómo fue reflejado en los medios de comunicación tras conocerse la determinación del juez de enviar a la cárcel con detención preventiva a los involucrados. Luego seguimos. El juez, previa a la valoración, revisión y fundamentación después de casi 12 horas de audiencia, ha determinado la detención preventiva para Marcelo Navajas, Giovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Luis Fernando Humérez en el penal de San Pedro por el tiempo de 6 meses para los 13 primeros varones y 3 meses para Marcelo Navajas. Asimismo, para Ana Mendoza y Gabriela Pérez ha determinado una detención domiciliaria sin salida laboral también por el tiempo de 6 meses. Doctor, ¿qué elementos han presentado sobre todo contra el exministro Navajas? Los elementos son las cartas que él ha remitido a AICEM, tanto de solicitud de la adjudicación para los 170 respiradores, como también la nota que solicita que se alquile un vuelo charter para
trasladar desde España a Bolivia estos 170 respiradores, así como también la declaración de Luis Fernando Mérez y también un desdoblamiento de extracción pericia del teléfono de Fernando Valenzuela, donde obviamente se lo menciona al ministro en las conversaciones chat. En el caso del exministro, ¿qué se ha fundamentado? ¿En base a qué se ha determinado esto, doctor? Justamente de que él ha autorizado este proceso, ha habido una influencia en el proceso por parte del director jurídico, que dependía directamente como enlace del ministro de Salud, del exministro de Salud, y concretamente la declaración de Fernando Mérez. Son los elementos indiciarios que el juez ha tomado en cuenta y valorado para tomar la decisión. ¿Se ha logrado establecer cuánto es lo que ya pagó hasta el momento el gobierno en dinero a las empresas que han venido los respiradores? Es el 50%, aproximadamente son 2.200.000 dólares que se ha pagado. Sobre el supuesto testigo clave, doctor, ¿qué se ha determinado? ¿Se ha podido comprobar todo lo que dijo? Sí, de la misma forma se ha establecido, aparte de que no se puede tomar su declaración como defensa, se ha establecido el desdoblamiento, extracción y la pericia del teléfono de Fernando Valenzuela, donde prácticamente ha tenido conversaciones esta persona, y obviamente la proposición de los 170 respiradores, el monto y todas otras situaciones que ya se ha explicado. ¿Se va a pedir a la Cancillería de Longarí, tal vez? No, eso la comisión vamos a analizar. Y al embajador Mohamed también, que es mencionado en las declaraciones. No puedo adelantar criterios, nos vamos a reunir con la comisión el día lunes y ya vamos a hacer un plan de trabajo para continuar la investigación. Gracias. ¿Qué pasa con el restante dinero? Esta madrugada el juez 11º de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, dispuso a la madrugada de este domingo, reiteramos, la detención preventiva en la cárcel de San Pedro por 3 meses del exministro de Salud Marcelo Navajas, imputado por casos de corrupción en el proceso de compra de 170 respiradores españoles para la atención de los enfermos de coronavirus. Junto a él fueron también enviados a prisión temporal el exdirector Fernando Valenzuela y el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, AICEM, Giovanni Pacheco, que fueron los encargados de operar el proceso administrativo de compra. El exdirigente de fútbol de Cochabamba, que se ofreció como testigo clave, Luis Fernando Mérez, fue recluido por 6 meses en el mismo penal, al haber sido el nexo, dicen, para conseguir al intermediario a través de Walter Zuleta, abogado boliviano del bullado caso Zapata, que tiene estatus de refugiado en Perú. Sin lugar a dudas va a ser un tema que va a copar la agenda informativa esta semana. Tras una audiencia cautelar que se ha dado iniciación poco antes de las 18 horas de ayer sábado, que terminó a las 4 de la madrugada con 15 minutos de este domingo, ha dictado detención preventiva por 3 meses para el exministro de Salud Marcelo Navajas por el caso de la compra con presunto sobreprecio de 170 respiradores marca Respira de la empresa española IME Consulte. El fallo de detención preventiva, pero por 6 meses, también fue para el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, el exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento de AICEN, Giovanni Pacheco, y para el testigo clave, Luis Fernando Mérez. El exministro, como los otros 3 investigados, deberán permanecer encerrados en la cárcel de San Pedro. La decisión que ha tomado el juez Huacani, en este caso de la funcionaria de AICEN, la señora Ana Fernanda Espinosa, y de la consultora del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Gabriela Claudia Pérez, ha sido el arresto domiciliario por 6 meses sin salida laboral. Los abogados de los acusados presentaron de forma inmediata una apelación ante el juez Huacani, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar los supuestos delitos de corrupción en la compra de los 170 respiradores españoles. Bien amigos, ahí tenían las reacciones
en los medios de comunicación y así también previamente la palabra del fiscal que tiene a su cargo este escandaloso caso de corrupción en los respiradores con sobreprecios. Sin duda, estas detenciones y envío a la cárcel de los involucrados es nomás producto de la presión social que existe de la población por la rabia, por la bronca de que se les robe al pueblo en plena crisis de pandemia. Para mí tiene que seguirse ampliando la investigación que debería llegar incluso a Yanine Áñez. Los bolivianos debemos dejar de ser tolerantes con la corrupción. En todos los gobiernos nos ven la cara de imbéciles, políticos que entran a un puesto de poder solamente para buscar enriquecerse de la noche a la mañana a costa de los recursos del Estado. En el anterior gobierno, 14 años hemos visto como pan de cada día los casos de corrupción y en este gobierno transitorio lo mismo. Basta. Déjenme sus opiniones acerca de estas detenciones. 3 meses para el ministro Navajas, 6 meses para los otros involucrados. ¿Hay algo pactado? ¿Se está buscando encubrir? ¿Qué dicen ustedes? A ver, comenten.